Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos una vez más a otro tutorial de nuestra película de Encanto de Disney. Y en este caso vamos a realizar, creo que ya desde los últimos, si no es que es el último personaje, a Julieta Madrigal, la mamá de Mirabel Madrigal. Vamos a realizarla así como la creé yo, aquí en el canal, la creé para ustedes. Y nuestra Julieta quedó de 36 centímetros, casi igual a todos los personajes que hemos realizado. Vamos a hacerla así como la realicé yo. Te las voy a mostrar. Tiene bolsillito en el delantal, tiene otro bolsillito con sus matitas, porque ese es el don de ella, ¿no? Sanar con sus matitas. Y tiene cruzado por detrás el delantal, su cabello con un poco de canitas, porque siempre tiene canitas, ya es una señora de edad. Y sus zapatitos, su rostro, como lo hemos aprendido a bordar. Aquí su cordoncito, su overolcito, se teje por encima y así lo vamos a realizar. Está realizada en hilo macramé de 2 milímetros de gruesor y con una aguja numeración 3.5 milímetros. ¿Listo? Las matitas, si quieres, la puedes realizar con una numeración menor para que te queden mucho más chiquitas, una numeración 2 o 2.5. Y toda está tejida con macramé. Ya ustedes saben que yo trabajo macramé. Aquí en la descripción del video encuentras la cantidad de cada color que vas a necesitar. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con este tutorial. Para dar inicio a nuestro tutorial de nuestra Julieta Madrigal, vamos a comenzar por realizar nuestro cuerpo base. Este es el cuerpo que vamos a utilizar, que es el mismo que hemos utilizado para Dolores, Isabela, Mirabel, bueno, todas las demás personajes. Van a ir a realizarlo. Acá les va a aparecer el enlace para que lo realicen, o en la caja de información en la descripción de este video lo encuentran también. Van y realizan todo este cuerpo base, le ponen los ojitos en el mismo lugar donde dice en el video y luego volvemos acá a nuestro tutorial de Julieta para realizarle el vestido y el cabello. ¿Listo? Vamos a realizarlo y volvemos. Vamos a realizar los zapatitos y voy a comenzar tomando un color café claro y voy a empezar realizando 6 cadenetas. Siempre me gusta empezar como por lo más pequeñito, son los zapatos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de que tenemos 6 cadenetas, vamos a pasar a la segunda cadeneta y allí vamos a realizar puntos bajos hasta terminar. 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y ahí en ese último punto giramos y por la parte de abajo de la cadeneta, en ese mismo último punto, hacemos un aumento. Luego pasamos por debajo de las cadenetas y vamos a realizar 3 puntos bajos. Y en el último realizamos un aumento. En esta primera fila nos van a quedar 12 puntos. En nuestra segunda fila vamos a comenzar realizando un aumento, luego 3 puntos, seguido 3 aumentos, 1, 2 y 3. Luego hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3 y terminamos con 2 aumentos, 1 y 2. En nuestra siguiente ronda vamos a comenzar con un punto, hacemos seguido un aumento, 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, un aumento,
3 puntos, 1, 2, 3, un aumento, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento y terminamos con 2 puntos, 1 y 2. En esta ronda vamos a tener 22 puntos. Vamos a tejer estos mismos 22 puntos en una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. De esta manera realizamos toda una ronda tomando solo la hebra trasera y luego vamos a hacer 2 rondas más, pero tomando todo el punto, también de estos mismos 22 puntos. Ya terminadas esas rondas, vamos a realizar nuestra última ronda y vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos esta ronda haciendo 8 puntos. En esta ronda nos van a quedar 18 puntos. Terminamos con estos 18 puntos y dejamos una hebra larguita para poder esconder. Vamos a realizar otro zapatito exactamente igual a este para que nos queden nuestros 2 zapatitos. Vamos a pasar ahora a nuestro vestido. Nuestro vestido, voy a empezar por la blusa con un color celeste bien clarito. Y vamos a comenzar realizando 31 cadenetas. Vamos a dejar una hebra larga antes de comenzar las 31 cadenetas para poder cerrar nuestro vestido por detrás. O si le quieres hacer botones o ojales también, pues no omites esta parte de dejar la hebra larga. Vamos a hacer 31 cadenetas. Después de que tenemos las 31 cadenetas, desde la segunda cadeneta vamos a empezar a realizar punto bajo. En esta fila nos van a quedar 30 puntos bajos. Al terminar esa fila subimos con una cadeneta, giramos la labor y vamos a comenzar a realizar en esta segunda fila un patrón que va a ser 2 puntos y un aumento. Y repetimos eso por toda la fila, 2 puntos y un aumento. En total al finalizar nos van a quedar 40 puntos. En nuestra tercera fila subimos con una cadeneta, giramos y empezamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego realizamos 2 medias varetas o medio punto alto, 1 y 2. Luego realizamos 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y volvemos a realizar 2 medias varetas, 1 y 2. Vamos a hacer ahora 12 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelvo y realizo 2 medias varetas, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 2 medias varetas, 1, 2 y terminamos con 6 puntos bajos. En esta nos van a quedar en total 40 puntos también. Para nuestra siguiente ronda subimos con una cadeneta, giramos, vamos a realizar los primeros 6 puntos bajos,
3, 4, 5 y 6. Luego realizamos, nos vamos a realizar 2 cadenetas y nos saltamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el noveno voy a empezar a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hago 2 cadenetas, salto 8 puntos y termino con 6 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es a realizar filas de punto sobre punto, también sobre las 2 cadenetas que hemos hecho en cada una de las mangas, filas de 28 puntos cada una. Vamos a hacer 6 filas de este color de 28 puntos y luego vamos a hacer 2 filas de un color más oscuro con el que vayas a hacer contraste en el vestido. ¿Listo? Yo voy a usar este para hacer un poquito de contraste, formar el cinturón de nuestro vestido. Entonces vamos a hacer 6 de este color y 2 del otro color. Ya terminé mis 6 filas de este color y voy a empezar a trabajar las 2 del otro color, pero quiero mostrarles un pequeño cambio que vamos a hacer para poder de ahí tomar y hacer nuestro delantal. Vamos a girar y vamos a comenzar haciendo 9 puntos de este color, tomándolos de nuestro punto completo. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a esconder estas hebras, 8 y 9. Vamos a tratar de que nos queden bien escondidas. 9 puntos. Vamos a hacer ahora 10 puntos tomando solo el bucle delantero. Entonces solo la hebra de adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos el resto de puntos ya tomando todo el bucle. ¿Qué vamos a hacer con esa hebra que dejamos allí? Vamos ahora en esa hebra a trabajar lo que es el delantal, en ese espacio que dejamos ahí en la parte de adelante. A continuación, ahora sí vamos a trabajar, giramos y trabajamos nuestra última fila de este color, tomando todo el punto. ¿Listo? En esta hebra que dejamos aquí por delante, en esta vamos a trabajar ahora más tarde lo que es el delantal o el perchero, como lo quieran llamar. Terminamos esta fila y ya les muestro. Bueno, ahora en la parte de arriba del bordo de nuestra blusa, en el pecho, todo este bordito donde están las 31 cadenetas, vamos a hacer el siguiente patrón. Enhebramos ahí en el extremo y vamos a hacer un patrón que va a ser: primero vamos a hacer un punto bajo alto o media vareta y en el mismo lugar vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, luego hacemos de nuevo en el mismo lugar una media vareta y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer 3 medias varetas, 1, 2,
3. En el siguiente punto, un punto deslizado. Saltamos un punto y repetimos lo mismo que les acabé de decir. Una media vareta, 2 puntos altos, una media vareta, un punto deslizado en el siguiente punto y saltamos un punto y hacemos 3 medias varetas. En el siguiente hacemos punto deslizado, saltamos un punto y repetimos. Y así nos queda la parte de arriba. Así quedaría la parte de arriba, las onditas en el pecho, y así nos va quedando nuestra blusa. Vamos ahora a hacer lo que es las mangas. Vamos a enhebrar en uno de las esquinas internas de la manga y vamos a hacer las filas de nuestras mangas. Vamos a basarnos en 12 puntos cada fila. Vamos a hacerlos todos en media vareta. Entonces empezamos contando 1 y vamos a ir haciéndolo sobre las cadenetas que tenemos allí. 2, 3, pasamos a la parte de medio, 4, luego a la parte de arriba, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer en total 4 filas de estos mismos 12 puntos de media vareta. Ahora que tenemos las 4 filas ya realizadas, vamos a realizar una que va a ser un patrón de un punto, un aumento, pero vamos a hacerlo tomando solo la hebra delantera, un punto y un aumento en media vareta, ¿no? Las mangas las trabajamos en media vareta, un punto, un aumento, pero tomando solo la hebra delantera. Terminada esta ronda de un punto, un aumento, vamos a realizar la última ronda de la manga, que va a ser un punto sobre cada punto, pero tomando ya todo el punto completo. Yo ya aquí estoy por terminar. Termino aquí con un aumento y voy a hacer una tomando todo el punto, pero haciendo solo punto sobre punto. ¿Listo? Y ahí terminaríamos nuestra manga. Me falta darle la vuelta a esa ronda. ¿Qué es lo que quiero con esto? Y es que quede hacia arriba, doblando hacia arriba la última parte de nuestra manga. Vamos a hacer la otra exactamente igual a esa. Yo ya la tengo aquí, miren cómo queda. Voy a arreglar aquí la blusita, miren cómo queda esta, ¿sí ven? Se dobla hacia arriba y queda como una parte de la manga doblada. Voy a terminar esta manga y vamos a pasar a nuestro delantal o nuestro perchero antes de pasar a nuestra falda. Vamos a tomar el color que hayamos escogido para la falda y para nuestra perchera, nuestro delantal, y vamos a enhebrarlo en el primer punto acá donde tenemos este bloque que hicimos, estos 10 puntos que hicimos aquí antes de empezar el cinturón. Allí vamos a trabajar 10 puntos bajos, uno en cada punto. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Vamos a hacer el perchero en punto bajo, ¿listo? Voy a cortar esta hebra. Y ahora voy a hacer, contando con esta fila que ya hice, vamos a hacer 5 filas girando de punto sobre punto. Voy a hacer estos mismos 10 puntos por 5 filas. Luego de que ya tenemos esas 5 filas, vamos a realizar una tira de 23 cadenetas. ¿Listo? 23 cadenetas y nos devolvemos desde el segundo, nuestra segunda cadeneta, nos devolvemos en punto bajo para hacer la tira de nuestro delantal. Vamos a hacer 22 puntos bajos. Al llegar a la base de las cadenetas vamos a dejar un punto y en el siguiente continuamos tejiendo la parte delantera del delantal. Hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. 7 puntos y volvemos a realizar las 23 cadenetas y nos devolvemos haciendo 22 puntos. Cuando llegamos a la base de las cadenetas volvemos a saltar un punto y en el último de nuestro overol o de nuestro delantal hacemos punto deslizado y de esa manera ya nos queda nuestro delantal con nuestras tiras. Estas tiras las vamos a coser en la parte de atrás de nuestro vestido de manera cruzada cuando ya hayamos terminado todo el vestido. Esta de este hombro la cruzamos para acá, miramos que nos quede bien derecha y la otra la cruzamos para el otro lado, que nos queden cruzadas cuando ya tengamos el vestido sobre el cuerpo. Después, de manera opcional y si desean hacerlo, yo estoy dándole unos puntos deslizados a la tira, solo punto raso del color oscuro de nuestro cinturón, solo rodeando con punto deslizado nuestras tiras. De esta manera. Introduzco en un punto y traspaso. Lo estoy haciendo con una aguja de numeración un poco menor para que no me quede grueso, no me quede tan vasto o demasiado grueso. Entonces yo simplemente con la numeración menor le estoy haciendo unos puntos deslizados a toda la tira por todo alrededor para que quede con un mejor terminado. Luego pasé aquí por el frente, miren, así voy. Luego pasé aquí por el frente y ahora voy a continuar con la otra tira. Voy a hacerlo por estas cadenetas, por este bordito. Y luego, cuando llegue a la esquina de la tira, me devuelvo por el otro extremo. Bueno, así va una parte de nuestro vestido. Así lo ubiqué. Y vamos ahora a pasar a nuestra falda, donde dejamos acá pendiente después del cinturón. En este lugar vamos a enhebrar el color de nuestra falda, que es el mismo de nuestro overol. Y vamos a comenzar a trabajar en punto alto toda nuestra falda. Vamos a hacer 2 cadenetas, giramos y tomando solo la hebra delantera, vamos a empezar a hacer un patrón de un punto alto, un aumento. Un punto alto y enseguida un aumento. Aquí solo tomamos la hebra delantera para que nos quede la otra hebra como un bordito en la parte de adelante. ¿Listo? Entonces un punto y un aumento. Vamos a ir escondiendo las hebras y a trabajar toda esta fila. Ya terminé esta fila de un punto, un aumento. Ahora voy a cerrar, pero voy a cerrar de esta manera. No voy a cerrar
con las mangas y todo por dentro, sino que como me quedaron por ese extremo voy a cerrar de esa manera, con un punto deslizado pero hacia atrás, para que me quede pues la labor del lado que me debe quedar. ¿Listo? De esta manera. Y vamos a empezar a subir con 2 cadenetas y en esta siguiente labor vamos a trabajar aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. Y voy a repetir eso toda la ronda. Vamos a empezar de ahora en adelante a trabajar en rondas. En rondas, ya no en filas. Entonces vamos a hacer esta ronda de 2 puntos, un aumento o aumento y 2 puntos. Y luego empezamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Ya terminé esa ronda de aumentos y ahora vamos a realizar rondas de punto sobre punto de 56 puntos, que fueron los que nos quedaron en la última ronda. Entonces vamos a hacer estos mismos 56 puntos por rondas de punto sobre punto. Vamos a tejer 10 rondas de punto sobre punto. ¿Listo? Después de tejer las 10 rondas vamos a cambiar de color y vamos a hacer una franja o una sola ronda del verde oscuro o el color que tengas para el contraste del vestido, y vamos a hacer una ronda de punto bajo. Vamos a ir al mismo tiempo escondiendo las hebras. Yo voy a dejar la hebra del verde claro a un lado porque la vamos a retomar para la siguiente fila. Solo voy a realizar una de punto bajo. De esta manera. Apenas terminemos esta ronda, vamos a realizar otra de punto alto de este color. Para hacer nuestra fila de este color, vamos a hacerlo con el color anterior y vamos a realizarla toda tomando solo la hebra delantera y haciendo punto bajo alto o media vareta. De esta forma, solo la hebra delantera. Cortamos la hebra para esconder ahora y por dentro en nuestro bucle que nos quedó atrás vamos a realizar una ronda de punto alto. Subimos con 2 cadenetas y realizamos una ronda de punto alto. Del color más oscuro para que sobresalga de nuestro vestido. A continuación vamos a hacer otra ronda de punto alto, pero ya tomando todo el punto. La anterior la hicimos tomando la hebra que nos quedaba y en esta vamos a hacerlo tomando todo el punto. Vamos a trabajar ahora una ronda de punto sobre punto de punto bajo tomando solo la hebra delantera. De esta forma. Para ahora por la hebra trasera hacer unas onditas con el color celeste de nuestra blusa. Ya para terminar esta última parte del vestido, en el bucle que quedó interno vamos a realizar estas onditas con el celeste de la blusa. Vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente punto un punto deslizado. Saltamos un punto y en el siguiente repetimos 3 puntos altos. En el siguiente un punto deslizado, saltamos un punto y volvemos a repetir lo mismo y así nos queda este bordito. Ahí terminaríamos la parte del vestido y vamos a hacer ahora los bolsillos. Así va quedando nuestro vestidito
y vamos a realizar ahora unos bolsillos que va uno en cada lado. Vamos a hacer uno igual a este. Vamos a realizar 7 cadenetas. Vamos a empezar por 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y desde la segunda vamos a empezar a realizar punto bajo. El bolsillito lo vamos a hacer en puntos bajos. Vamos a hacer 6 filas de estos mismos 6 puntos bajos. Después de que tenemos las 6 filas, vamos a comenzar a realizar por todo el bordo, un bordo de punto bajo, por el lateral. Vamos a ir tejiendo por cada fila un punto, por todo el lateral, y en las esquinas hacemos 2 puntos para poder girar. Y continuamos por la parte de abajo. Vamos a tejer todo alrededor, incluyendo también la parte de arriba. Vamos escondiendo de una vez la hebra que tenemos con la que iniciamos para luego cortar lo que nos sobre. Llegué aquí a la parte de arriba y aquí también voy a tejer una fila. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Voy a dejar una hebra larga para poder coserlo a nuestro vestido. Van a hacer otro exactamente igual a este. Cuando lo vayan a coser, solo van a coser la parte lateral, la parte de abajo y el otro lateral. La parte de encima no la vamos a coser porque por ahí pues es el en que se introduce el bolsillo, el hueco de nuestro bolsillo. Vamos a coser uno a un costado y el otro al otro costado. Como ramitas para nuestros bolsillitos vamos a tomar un verde que tengas de sobra o de otros proyectos. Es un verde muy pequeñito o puedes utilizar el verde que estás utilizando para el vestido. Vamos a hacer 13 cadenetas y en la segunda vamos a hacer un punto bajo y vamos a realizar punto picot, 2 cadenetas. En la base de las cadenetas hacemos un punto deslizado y repetimos eso por todas las cadenetas. Punto bajo, 2 cadenetas, punto deslizado en la base de las cadenetas y continuamos. Punto bajo, punto picot y así vamos trabajando por todas las cadenetas. Nos va a quedar una especie de ramita que es la que vamos a coser a nuestro bolsillo. Yo les recomiendo coserle las ramitas al bolsillo interno por detrás y luego sí coser el bolsillo a el vestido ya con las ramitas pegadas para que se nos facilite pues el trabajo. De esta manera nos quedan como unas ramitas que vamos a dejar sobresalientes por fuera de las cosemos, pero que quede una parte por fuera de nuestro bolsillo. Yo le voy a hacer 2 en cada bolsillo, vamos a hacer 4 en total. Para hacer una florecita muy diminuta, lo que van a hacer es hacer 13 cadenetas de un verde, del verde que hicimos ahorita, y cambiar al amarillo, y en el amarillo vamos a trabajar en la última cadeneta 2 cadenetas y 2 puntos bajos. Luego volvemos a hacer 2 cadenetas, 2 puntos bajos, 2 cadenetas, 2 puntos bajos. Así vamos haciendo cada una de estas esquinas y terminando siempre en punto deslizado. Y así nos queda, voy a esconder estas hebras, voy a cortarlas y así lo pegamos
esto que queda así sobresalido en nuestro bolsillo junto con nuestras ramitas que hicimos ahorita. Es algo muy fácil de hacer, muy sencillito, o como ustedes quieran hacerle unas ramitas muy pequeñitas que sobresalgan de los bolsillos, y cuando estén cosidas aquí por detrás de nuestro bolsillo las cosemos. Ahí sí pegamos y cosemos nuestro bolsillo solamente los laterales y la parte inferior. Y así daríamos por terminado nuestro vestidito. A mí me falta aquí hacerle otra florecita, pero ya tengo las ramitas y el bolsillo. Todas esas hebras las vamos a esconder con la aguja lanera. ¿Listo? Vamos ahora a dar por terminado este tutorial parte 1, donde hicimos el vestido y nuestros zapatos. Vamos a pasar al tutorial parte 2, donde vamos a hacer el cabello de nuestra Julieta Madrigal. Así que por acá arriba les va a aparecer el enlace, o en la caja de información en la descripción del video encuentran el link para pasar a la parte 2.